están, amables oyentes de Radio Moderna? Esto es Pulso Informativo hasta las 5:30 de la tarde. Sin duda, la noticia sigue siendo el mensaje del presidente de la República anoche. 8 de la noche se promedió el mensaje. No duró mucho, como se consideraba o se preveía. Fue lo suficientemente breve para señalar el presidente que renunciaban a una cuestión que estaba por solicitarse, o por lo menos eso se tejía en el análisis, y que iba a poner de vuelta y media al Parlamento y particularmente a los 72 congresistas del fujimorismo. Entonces, esta cuestión de desconfianza, ha dicho el presidente, no se va a solicitar, pero hacen un llamado al Congreso y particularmente al fujimorismo para que, en pocas palabras, no censuren al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Así está la cosa, agregando nada más que Becerril, el congresista del fujimorismo, uno de los voceros, ha dicho anoche mismo que de todas maneras será desaforado o censurado, el señor ministro de Educación. Vamos al análisis del doctor Vicente Aponte, que lo tenemos en comunicación. Queremos conocer sus impresiones sobre estos temas. Doctor Aponte, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, con respecto al tema que usted me sugiere opinar, la respuesta a través de un discurso oficial de parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, nos demuestra una actitud ponderada y a la vez oportuna con respecto a este asunto, ¿no? Y sobre todo con respecto a la coyuntura política. Y lo digo porque ha dejado sin efecto la cuestión de confianza, pero al mismo tiempo ha emplazado políticamente al fujimorismo para que éste, como fuerza mayoritaria en el Congreso de la República, deje sin efecto la censura política al ministro Saavedra. Tendrá muchas razones el presidente para defenderlo a capa y espada, aunque un sector de la ciudadanía inclusive plantea la necesidad de que éste renuncie por cuenta propia. Sin embargo, lo que queda para adelante, considero yo, es la búsqueda de consenso sobre la base de acuerdos de gobernabilidad que se deben de implementar en busca sobre todo de que la propia reforma educativa no se detenga, continúe, y también de la misma manera para buscar que otras reformas de carácter estructural se implementen en el país a partir de iniciativas que involucren a todos los sectores políticos del país. Sin embargo, también es importante señalar de que si la actitud del fujimorismo es entercarse por la censura, lo único que van a lograr con ello es que haya un mayor distanciamiento de la mayoría congresal con respecto al Ejecutivo. Y eso sí evidenciaría por parte de los fujimoristas no solo una intolerancia, sino una falta de vocación al diálogo y al consenso político, y estaría mostrándolos como un sector realmente autoritario. Aunque de autoritarismo se nutre el fujimorismo, yo creo que una actitud de plantear, no obstante el llamado que ha hecho el presidente, nuevamente y cercamente la censura, no me parece una salida viable al tema, ni una actitud inteligente por parte del fujimorismo representado en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que debiera de plantear el fujimorismo? Una salida, y una salida puede ser el que se nombre una comisión investigadora que vea el tema no solo de los avances de la reforma educativa, sino también inclusive el tema concreto de los hechos de corrupción que se han denunciado en la propia interpelación. Se le tiene que dar el beneficio de la duda. Yo decía anteriormente de que había una renuncia por parte del propio ministro, pero no podemos forzar los hechos y las circunstancias simplemente por el apasionamiento político. Nosotros, como seres pensantes, tenemos que darnos cuenta que por encima de los intereses políticos particulares de cada partido, de cada individuo, están los intereses del país. Y realmente a nosotros nos interesa no solo que la reforma educativa tenga éxito, sino que por encima de esta reforma tenga éxito la gobernabilidad del país, que es lo que nos interesa y deben interesar sobre todo a los partidos políticos. Por eso es que yo digo de que
el discurso o el mensaje presidencial nos muestra una actitud ponderada y al mismo tiempo una oportuna posición con respecto a dejar sin efecto la cuestión de confianza, que también era de alguna manera una actitud desafiante al Congreso de la República. Muy bien, doctora Ponte. En la última entrevista que tuvimos con usted no nos alcanzó el tiempo para preguntarle también sobre lo que ya se ha hecho famoso, las canastas navideñas en el Congreso de la República y también el cuestionamiento a la compra de computadoras que todavía no se ha finiquitado, como ha dicho el oficial mayor del Parlamento Nacional. Esos dos temas que, digamos, han puesto en vilo la moral del Congreso de la República, ¿tiene usted la impresión que son cosas sin mayor sustento o es un tema que también merece una revisión, una evaluación de lo que se está comprando en el Parlamento Nacional? Yo considero de que realmente los congresistas de la República, al tener como gratificación un sueldo adicional al que perciben por su gestión como congresistas, o sea, han recibido más de 15,000 soles como gratificación, que no lo recibe ningún trabajador. Y considero yo que este aguinaldo de la canasta, más la tarjeta Visa de 500 soles, más los 80 soles del pavo, es una exageración. Realmente es una falta, creo yo, de respeto e incluso de identidad para con los más pobres. Porque nos están mostrando aquí, no solo digo yo, un privilegio que solamente le corresponde a unos cuantos en desmedro de una gran mayoría que ni siquiera recibe un pan en Navidad. Y aquí tiene que haber gestos, ¿no? Gestos que lindan con lo moral, con lo ético y que lindan sobre todo con lo político, porque si yo estuviera en el Congreso de la República y soy consciente de que hay una gran mayoría de peruanos que no va a recibir ni siquiera un pan, yo como representante de esos peruanos que me han dado mi voto, realmente preferiría no recibir o simplemente donar esa canasta, ¿no?, a quien realmente lo necesita. Pero como según ellos eso ya está financiado, deberían de haber renunciado en masa y el equivalente de ese dinero, en todo caso, dárselo a los comedores populares o a los sectores realmente necesitados, pero no hacerse también de ese aguinaldo como si fuera una especie de trofeo en una situación en donde la pobreza sigue siendo uno de los principales problemas del país. Por eso yo digo, hay gestos y actitudes que muestran la verdadera catadura moral de los políticos. Y en ese aspecto, nuestros congresistas no solo están demostrando una actitud desafiante frente al país, sino están mostrando realmente una actitud que desmerece su condición de representantes de los peruanos, ¿no? Y dejan la impresión como que no han aprendido nada. No han aprendido nada. Ahora, si hablamos también del tema ya concreto de la corrupción, se está hablando de que hay adquisiciones o de computadoras de dudosa procedencia y que favorecen a empresas fantasmas. Lo mismo sucede con el tema que se le cuestiona al ministro de Educación. Entonces, yo creo que aquí lo que están fallando son los mecanismos de control. Y ojo, que el propio Contralor de la República ha señalado de que en los temas de la adquisición de computadoras en el Ministerio de Educación hay sospechas fundadas para iniciar una investigación. Eso lo dijo el Contralor de la República. No he escuchado si lo mismo está diciendo con respecto a las computadoras que ha comprado el Congreso, pero considero de que también el Contralor debe pronunciarse al respecto. Entonces, ¿qué está fallando ahí? En primer lugar, el control técnico, que lo ejerce la Contraloría de la República y que debe ser más oportuno, no esperar que sea la prensa quien denuncie estos hechos para recién tomar acción. Y en segundo lugar está el control político en cuanto a fiscalización del uso y desuso de los recursos públicos, lo tiene el Congreso de la República. Entonces, estamos viendo que en los temas, sobre todo de gastos y adquisiciones por parte del Estado, el Congreso no está cumpliendo ninguna función fiscalizadora.
Y solo cuando la prensa denuncia, cuando un sector de la prensa denuncia, recién ellos se acogen a esas denuncias y plantean el nombramiento de comisiones. Entonces la pregunta que debiéramos de hacerles, entonces, ¿por qué les pagamos los peruanos 15.000 o 30.000 soles mensuales si no están cumpliendo su función como congresistas, sobre todo en el aspecto de fiscalización? Muy bien. Y por otro lado, está también el control social. ¿Quiénes deben de ejercer el control social, mi estimado amigo? Somos los ciudadanos, son las organizaciones sociales. Son buenos las llamadas sociedad civil de la que se han hecho dueños las ONG, porque para mí ellos no representan la sociedad civil. La sociedad civil la debiéramos de representar todos y no las ONG. Y obviamente está también la prensa interesada sobre todo en denunciar los hechos de corrupción. Entonces, el sector social también cumple una función fiscalizadora que solo la está cumpliendo el sector de la prensa. Y sin embargo la ciudadanía no ejerce con respecto a esto ningún tipo de función, ningún tipo de prevención. Bueno, yo tengo una pregunta, doctora Aponte, sobre el sector social, ¿le parece? Pero antes nos vamos un ratito a la pausa y estamos con usted nuevamente. No vaya a colgar, por favor. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Centro Comercial Polvos Azules, de todo para ti. En calzado, maletas, bazar, artesanía, artefactos. Seguridad permanente, 2 amplias playas de estacionamiento. Paseo de la República, 475 La Victoria. Visítanos en www.polvosazulesperú.com. Ven y cómprale al Perú. Cómprale a Polvos Azules, la primera fuerza comercial del Perú. Atentos a la hora, son las 4:22. Estamos conversando con el doctor Vicente Aponte. Él hablaba del sector social y yo tenía una interrogante. Me da la impresión que él acaba de tocar un tema bien sensible y que tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando. Seguramente él no estará muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que justamente el sector social es responsable de muchas de las cosas que pasan. Ahora, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista, doctor Aponte, con el sector social? Es que el pueblo es lamentablemente un pueblo ignorante, muy mal educado, con poco aprendizaje, con pocos conocimientos, y esto desde el colegio. Y es un poco lo que ya usted mismo ha estado hablando sobre cómo está la educación en el país el día de hoy y en la entrevista anterior. Frente a ese contexto, hay una frase que las abuelas sostenían hace muchos años atrás: los pueblos tienen los gobiernos o los políticos que se merecen. Pero en esta coyuntura, doctora Aponte, ¿cuál es la solución a este problema de un sector social tan venido a menos? Mire, como usted lo ha dicho, las organizaciones sociales y sobre todo las organizaciones más representativas del pueblo están venidas a menos. Si hablamos, por ejemplo, del movimiento sindical, tenemos un movimiento sindical fragmentado, polarizado, enfrentado, y sobre todo tenemos un movimiento sindical que, si lo comparamos con el grueso de la población económicamente activa, es realmente minoritario en cuanto a incidencia. Ojo, porque si hablamos de los trabajadores realmente sindicalizados, no llegamos ni siquiera al 2% de la población económicamente activa, y eso ya desde ya nos muestra una cruda realidad, que el movimiento sindical en el Perú no es realmente el más representativo. Por otro lado, tenemos a las organizaciones vecinales y populares que en los últimos años y se han debilitado, sobre todo en la época del fujimorismo, porque también muchos de esos dirigentes fueron perseguidos, fueron inclusive asesinados, no solo por los senderistas, sino también inclusive por el propio ejército. Y indudablemente esta situación de crisis de representación no solamente está en el campo social y popular, también está en el campo político partidario,
tenemos partidos políticos que son partidos descartables, que son partidos membretes, partidos que responden a clanes familiares, inclusive partidos que ejercen lo que podemos decir nosotros el caciquismo en el Perú, que no representan más que a personas o en todo caso a intereses muy personales. Porque, por ejemplo, nadie me va a poder desmentir de que el partido del señor Acuña es un partido de su clan familiar. Ni tampoco me van a desmentir de que el partido de Solidaridad Nacional es el partido del clan y de los allegados de Castañeda Locio. Y así podemos hablar de otros partidos políticos que representan simplemente ese tipo de intereses. Entonces, teniendo a un movimiento social que no está lo suficientemente organizado y a una clase política parasitaria como la que tenemos en el país, el pueblo está pues en una situación no solo de irrepresentación, sino inclusive en una situación de desventaja, porque los partidos políticos no hacen que el pueblo tome conciencia ni siquiera de sus demandas. El movimiento sindical tampoco no ejerce una labor de concientización en los propios trabajadores, y entonces esa es lo que usted llama ignorancia política. Porque ¿por quién votan los peruanos mayoritariamente? Votamos por nuestros propios verdugos. Si en estos momentos tenemos los problemas que tenemos en el Congreso, es porque el pueblo, sobre todo los sectores más pobres, votaron por el fujimorismo, que eran los espacios naturales que tenía la izquierda en el Perú. Es decir, los sectores de los asentamientos humanos, de los comedores populares, de los comités del vaso de leche, e inclusive del campesinado pobre de las alturas y de las medianas alturas, ahora están representados por el fujimorismo. Así lo quiera negar la izquierda caviar, pero lo cierto es que esos espacios eran de la izquierda revolucionaria, en donde nosotros militábamos y en donde nosotros hicimos no solo labor proselitista, sino mística y un afán de buscar verdaderamente que las cosas cambiaran en el país. Y si hablamos de los partidos políticos no tienen mecanismos ni de selección ni de elección de sus representantes a cargos públicos. Entonces tenemos ahí una seria crisis que hay que superar con una verdadera reforma electoral, y en el campo social sobre todo hay que buscar reconstruir la base organizativa del movimiento social, sindical y popular. Y para reconstruirlo hay que traernos abajo a esas camarillas que se han enquistado en el movimiento sindical y que ya no representan ni siquiera una ideología, que ya no representan ni siquiera al sindicalismo como opción de lucha de los trabajadores, sino que representan intereses personales. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a los maestros del SUTEC, que representados políticamente por Patria Roja, pero mayoritariamente los maestros no eligen a sus dirigentes, los eligen simplemente los delegados que van al Congreso del SUTEC, porque si los maestros pudieran elegir a sus verdaderos dirigentes, tenga la plena seguridad que ninguno de los dirigentes de Patria Roja sería elegido. Y lo mismo pasaría con la CGTP. Si todos los trabajadores pudiéramos ejercer por cada trabajador un voto, ninguno de esos dirigentes que están en la CGTP saldrían elegidos. De eso yo estoy plenamente convencido, porque son camarillas que se han encristado en el movimiento sindical y popular para quitarle al pueblo la verdadera representación que deberían de tener para que sus demandas sean escuchadas y sobre todo para que sean atendidas oportunamente. Entonces, ese es el panorama que tenemos, y por eso es que consideramos nosotros que es necesario refundar el movimiento sindical, refundar el movimiento popular, como también incluso refundar a la propia izquierda revolucionaria, porque lo que ahora tenemos son simplemente algunos que se hacen llamar de izquierda, pero que a la final terminan conciliando con el sistema opresor, aunque se pasan la valla y se convierten en enemigos del propio pueblo. Muy bien, muchas gracias, doctor Vicente Aponte, por su atención, por esa delicadeza suya de atender nuestro llamado. Usted, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, y creo que era necesario puntualizar varias cosas como lo acaba de hacer. Muy gentil. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Ha sido el doctor Vicente Aponte. Vamos de inmediato a la pausa, Hernán, regresamos.